Pues, conecta. Sí, ok. Muy bien. Vamos entonces a continuar con Corintios. Y vamos a hablar esta parte que es la recomendación de Pablo a los Corintios. Y entonces vamos a ver cómo Pablo en el 1 Corintios del capítulo 1, del 1 al 10, da unas recomendaciones a ellos, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor para que nos dé la sabiduría y podamos nosotros aprender de esta parte, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por tu amor, por tu victoria. Y gracias por enseñarnos a través del libro de Corintios, Señor. Ayúdanos a tomar estos principios, Señor. Ayúdanos a cómo permanecer en ti, Señor, para que Cristo se forme en nosotros y podamos adquirir su carácter, Señor. Para que tengamos madurez, firmeza, paz y todo lo que concierne al fruto del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra. Ayúdame a exponer lo que tú me has enseñado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver recomendando a los cristianos de Corintio. Pablo entonces entra a recomendarlos a ellos. Estamos en 1 Corintios 1, del 1 al 10. Y entonces vamos a empezar con 1 Corintios 1, del 1 al 9. Los saludos e introducción a la carta, por favor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Ok, el 10 también, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, entonces aquí vemos las primeras recomendaciones de Pablo. Vamos a empezar entonces con 1 Corintios 1.1. El autor es el apóstol Pablo. 1 Corintios 1.1a dice que el escritor se identifica a los creyentes como su nombre Pablo. ¿Sí? Pablo. Él cambió su nombre cuando fue convertido en el camino de Damasco. De Saulo, de ser un perseguidor, a convertirse como Pablo, un seguidor, ¿verdad? De perseguidor a seguidor. Increíble cómo el Señor llamó a Pablo. En el griego, usted puede hacer una corrección allí, Saulos en griego significa el deseado y era el verdadero nombre de Pablo. Ese era el nombre con el cual se identificaba durante su vida como fariseo. ¿Sí? Su nombre deseado habla mucho de lo apetecido que él era, ¿verdad? De lo elocuente que él era. Y que más adelante vamos a ver cómo él tenía todo eso como basura por el conocimiento de Cristo. Paulos en griego significa pequeño. Y es así como Pablo es más conocido después de su salvación. Después de su salvación es conocido como pequeño. Las escrituras no explican cómo o por qué su nombre fue cambiado, pero la diferencia de significado nos puede dar la mejor pista. ¿Sí? El uno llamaba por reconocimiento y este pequeño, ¿verdad? Su nombre como Pablo. Es interesante notar cómo la actitud humilde de Pablo aumentaba a medida que iba madurando. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que cada uno de nosotros debe de pensar de sí mismo conforme a la medida de fe que se nos ha dado, ¿cierto? Y no debemos tener el mayor concepto del que tenemos. No debemos de estar comparando a otras personas o quizás juzgando a otras personas que quizás tienen mayor madurez que nosotros y tienen una mayor medida de fe, han madurado en la fe que nosotros siendo más inmaduros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Pablo siempre, él está sabiendo todo lo que sabía, ¿verdad? Y cómo él entonces era humilde. 1 Corintios 15:9. Alrededor de 55 después de Cristo, Pablo se llama a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire que lo tenía él siempre ubicado en su posición de humildad delante de Dios, era el acordarse de a dónde el Señor lo había sacado. Y es bien interesante que nosotros siempre nos debemos de acordar de a dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos también ese concepto de nosotros mismos. En la cruz todo el mundo ha sido nivelado, hermano. Todo pecado ha sido crucificado en Jesucristo, todo pecado ha sido pagado por Él. Y para el Señor es la presencia de pecado, cualquiera que sea, la que nos separaba de su reino, de su gloria, ¿cierto? Entonces, todos nosotros debemos tener en cuenta de a dónde el Señor nos ha sacado, siempre. Efesios 3:8, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire la humildad, el acordarse uno de dónde Dios lo ha sacado y que el Dios le deposite a uno este llamado, hermano, de proclamar el evangelio. Esta gracia que fue destinada para nosotros, ¿verdad? Es algo precioso. Cuando usted pone a ver cada uno de nosotros, ninguno de nosotros era digno de nada, sino de muerte y de condenación. Y Dios nos ha llamado a semejante llamado, hermano. Nos ha llamado a glorificarle a Él, a que nosotros podamos experimentar su gracia y que podamos compartirles a otros el evangelio de gloria para que también sean transformados y sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo entonces, Paul, se llama a sí mismo menos que el más pequeño de los apóstoles. Pablo se llama así el más pequeño de los apóstoles. El menos pequeño de los apóstoles. 1 Timoteo 1:15, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, que se considera como el primero de los pecadores. ¿Sí? Y esto ya es casi al final de su ministerio, alrededor del 65 después de Cristo, hacia el final de su vida y ministerio. Él se refiere a sí mismo como el primero de los pecadores. ¿Sí? Ahí vienen personas y me preguntan a mí, ¿yo por qué me veo más pecador ahora como creyente? A como era antes. Pues claro, así nos deberíamos de ver nosotros, porque entre más nos acercamos a Él, más vamos a vernos. Más nos examinamos a nosotros mismos, que vamos a ver más adelante en el griego qué significa eso. Es interesante eso, entre más nosotros lo conocemos a Él, más vemos que somos inadecuados, ¿verdad? Y que más dependemos de su gracia para poder entonces llevar a cabo el ministerio de Él en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia. Primera Corintios 1b, la autoridad de Pablo procedía del Dios Trino, nada menos que del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra apóstol significa uno enviado, uno enviado. La declaración apóstol de Jesucristo significa que Dios el Hijo comisionó a Pablo y lo envió. Uno enviado, eso significa la palabra apóstol. Y solamente hubieron 12 apóstoles, hermanos. ¿Sí? Ya no hay apóstoles hoy en día. Es bien interesante eso, porque luego vamos a ver que algunos de los de Corintios comenzaron a cuestionar su apostolado. ¿Sí?
¿Cómo sabemos que no hay apóstoles más? Bueno, veamos primero, la primera razón es porque el apóstol Pablo se llama el último de todos los apóstoles. 1 Corintios 15:8, por favor. 1 Corintios. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando de la resurrección de los muertos, para ser un apóstol tenía que haber visto a Jesucristo en la carne, ¿sí? Resucitado, glorificado, personalmente. Y dice que como el último de todos, o sea que él es el último apóstol, como a un abortivo se me apareció a mí. Razón número 2 de por qué no hay apóstoles en el día de hoy. El rey Herodes mandó a matar a Jacobo en Hechos capítulo 12, versículo 2, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes mandó a matar a espada y comenzó a perseguir a los discípulos y ponerlos en la cárcel. Y mató a espada ¿a quién? A Herodes. ¿Qué tiene que ver esto con que ya no hay apóstoles hoy en el día? A Jacobo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este fue el primer apóstol, Jacobo, que fue muerto a espada. Y ellos nunca buscaron reemplazarlo. Por lo tanto, no hay más apóstoles. Porque entonces hubieran nombrado a otro apóstol que lo hubiera reemplazar a él, ¿verdad? No hay apóstoles. Razón número 3. Está en Apocalipsis capítulo 21, 14, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hablando de la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos, y sobre esos cimientos estaban ¿quién? Los nombres de los 12 apóstoles. Entonces no hay apóstoles, hermano. No hay apóstoles. Ahora, todos nosotros como cristianos tenemos un llamado como de apóstol, en el sentido de que todos somos enviados a esta gran comisión. Pero nosotros no somos apóstoles por el sentido de que ninguno de nosotros ha visto al Señor resucitado. No tenemos el requisito para ser apóstol como eran los sus 12, el grupo de los 12 del Señor. Solamente hubieron 12 apóstoles. Pablo fue escogido porque Dios el Padre lo quiso así, por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios que Dios entonces está trabajando a través de nosotros, ¿sí? Es por la voluntad de Dios. Él le da toda la gloria a Dios. Así lo quiso el Señor. También sabemos que Pablo fue apartado por Dios, el Espíritu Santo, cuando fue enviado como misionero por los líderes de la iglesia de Antioquía. Hechos 13, del 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces veo muy claramente cómo fueron apartados para este viaje misionero, ¿verdad? Fueron apartados. La iglesia necesita enviar su gente ¿para dónde? A las misiones. Comisionarlos por el Espíritu Santo, apartarlos, estar en oración, identificar bien las personas que están dispuestas a ir y apoyarlas. 1 Corintios 1, 1c. No se sabe mucho del hombre Sóstenes que envía los saludos. Algunos dicen que quizás era un secretario, el secretario de Pablo, ¿verdad? El nombre Sóstenes significa seguro en poder. Seguro en poder. Parece que era el líder de la sinagoga de Corinto, que se convirtió al cristianismo y fue golpeado por los judíos incrédulos cuando trató de ayudar a Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 8, por favor. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Imagínense, con la persecución y todo, pero él perseveraba, ¿verdad? Manifestó claramente en quién estaba creyendo en ese momento. 1 Corintios 1, 14, por favor. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ahí está.
Primera de Corintios 1:2, la audiencia. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está la localidad. A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Quiere decir los que están separados para servirle. Llamados a ser ¿qué? Santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la primera te habla a ti de la posición en Cristo que tienen ellos, son santificados en Cristo Jesús. Y la segunda, llamados a ser santos. ¿Sí? Posicionalmente nosotros hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo cuando pusimos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Pero ahora todos somos llamados ¿a qué? Todos somos llamados a ser santos, a vivir a la altura de nuestra posición. ¿Para qué? Para que seamos nosotros entonces comisionados a hacer la gran comisión. Señor de ellos y nuestro, dice la palabra de Dios. O sea que en todo lugar, no solamente en ese lugar de Corintio, están siendo llamados los cristianos así, sino en cualquier lugar en donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo se invoca aquí. Y todos estamos siendo llamados a ser santificados, a ser separados para sus propósitos y para que podamos ser enviados a discipular a otros. Primera de Corintios 1:2a, Pablo escribe a la iglesia, los llamados afuera de Dios. Eso es lo que significa la palabra eclesía, los llamados afuera, en el griego. Pablo se estaba dirigiendo específicamente a la iglesia, nuevamente griego eclesía, afuera, klesis, llamado, de Dios en Corinto. Dios tiene un cuerpo local en cada iglesia local que está llamado afuera. ¿Sí? Ha sido llamado de afuera. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, es apartado para ser involucrado dentro del organismo que se llama la iglesia. Ha sido apartado afuera. Hace parte de la eclesía. Esta iglesia no pertenecía a Pablo, Pedro o Apolos, pertenecía a Dios. No se trataba de los personajes, se trataba del Señor de gloria, el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:2b, Pablo escribía a quienes habían sido santificados en Cristo Jesús, creyentes únicamente, estaba escribiendo. Aquellos quienes posicionalmente ya habían puesto su fe en Jesucristo. Ser santificado, aigiazo, significa separar o apartar algo como propio. ¿Sí? Jesús nos ha tomado como su posesión preciada. Nosotros somos propios de Él. Nosotros ya pertenecemos a Él. Pertenecemos a la familia de Dios. Dios nos ama con amor entrañable. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. El verbo indica que los corintios habían sido apartados para los exclusivos propósitos de Dios. Pablo primero les muestra quiénes son en Cristo y les recuerda de a dónde el Señor los ha sacado y los ha apartado para reunirlos como iglesia, para después entrarlos a la exhortación. Nos enseña muy claramente que nosotros primero debemos también a las personas, cuando requieren a ser animados o requieren también ser exhortados, que vengamos primero a recordarles de la gracia de Dios, de lo que Dios ya ha hecho en sus vidas, de los propósitos por los cuales ellos fueron llamados, para que entonces ellos comiencen, el Espíritu Santo comience a recordarles a ellos y lo comience a enfocar nuevamente en cuál es el foco por el cual él debe vivir o ella debe vivir. Este término se refiere a la posición en Cristo de los corintios por la obra del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La elección es conforme a la presencia de Dios. O sea que Él ya lo sabía. ¿Sí? Cuando usted puso su fe en Jesucristo, Él ya sabía que usted iba a poner su fe en Jesucristo.
Y lo bueno es que el Señor nos ha preparado a nosotros de antemano. Le estamos dando su posición, el plan que tiene Dios para ellos. En lugar de nosotros venir a una persona a exhortarle y decirle, mira, lo que está haciendo está mal. Es que ahí siempre entramos así, ¿no es así? Eso está mal y esto y lo otro. Y no le recordamos primero quiénes son en Cristo. Acuérdate que nosotros no siempre estamos viendo a la altura de nuestra posición. Tenemos que venir y expresarle gracia. ¿Para qué? Para ganar entonces los oídos de la audiencia. Porque es de esa manera es que Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Es a través de qué? Acuérdense que estuvimos viendo que es a través entonces cuando el entristecimiento, ¿verdad? Nos entristece el Espíritu Santo y nos trae convicción de pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento podemos nosotros cambiar de mentalidad, ¿sí? Cambiar de mentalidad. Como también las buenas noticias del Evangelio, su benevolencia, su benignidad nos lleva también al arrepentimiento. No solo el arrepentimiento, pero nos puede llevar al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y cómo? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, Él ganó los oídos de su audiencia. Porque acuérdense que los corintios estaban, de acuerdo al trasfondo histórico, estaban en una situación de inmoralidad, de conflictos no resueltos dentro de la iglesia, de problemas en cuanto a los solteros, en cuanto a las personas que estaban casadas, las viudas. Había una cuestión, una cantidad de problemas que está trayendo división a la iglesia. Y por lo tanto se necesitaba hacerles reconocer nuevamente quiénes son en Cristo. Tengamos eso siempre en cuenta. Primero debemos de ver las personas de la manera como Dios nos estima a nosotros. Dios nos estima a nosotros. En la estimación de Dios somos santos. Hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Sin importar lo que nosotros actualmente estamos haciendo, cómo estemos caminando. Si una persona viene a mí a aconsejarme cuando yo estoy caminando mal o cuando estoy pecando, ¿verdad? Y viene con la gracia, yo le voy a escuchar. Porque me doy cuenta que es Dios a través de él, teniendo amor y cautela para mí, ¿sí? Pero si viene uno e inmediatamente lanza juicio, ¿qué pasa? Lo primero que hace uno es, ¿sí? Porque acuérdate que el Señor al que ama disciplina, pero vamos a ver cómo disciplina. Él primero empieza mostrándonos quiénes somos y después viene la exhortación. Y también tenemos primera de Corintios 12:13, ya la leímos, ¿verdad? No. Ok, dale. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Un mismo espíritu, fuimos todos bautizados. Le está mostrando nuevamente lo que es la unidad, lo está preparando a ellos a combatir la división y tenían ahí facciones, ¿verdad? Estaban divididos. Y lo está preparando de antemano, que Dios, a todos Dios nos ha dado de un mismo espíritu. Por lo tanto, lo está dirigiendo hacia la unidad. Primera de Corintios 1:2c, Pablo les recuerda que ellos, como todos los demás creyentes, eran santos por llamamiento. Por llamamiento. ¿Sí? Nosotros no andábamos buscando él vino y nos encontró a nosotros. ¿Sí? Él salió a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y lo encontró. Y que lo bueno, como dice la parábola ese, y lo busca hasta que lo encuentra, ¿verdad? El Señor no se cansa, hermano. Él está buscando a las personas porque quiere tener una relación personal y amorosa con sus criaturas. La idea es que puesto que ahora eran llamados santos, posicionalmente, ellos debían vivir una vida digna de tan noble llamado, vivir a la altura de su llamado. Debían vivir de acuerdo con la honorable posición que tenían. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En la cruz Jesucristo nos ha redefinido. Ya no somos lo que éramos. Ahora somos lo que Él dice que somos. Y siempre vamos a tener esas dos voces como en el jardín del Edén. La primera voz en capítulo 1, capítulo 2, la voz de Dios únicamente. Pero capítulo 3... entró otra voz en el jardín del Edén, la voz de Satanás. ¿Sí? Satanás siempre quiere hacernos pensar a nosotros que nosotros somos
lo que éramos antes. Pero Jesús dice, no, esto es en la estimación de lo que yo ya he hecho por ti en el Calvario. Tú eres un hijo de Dios, eres santo, eres santa. Por lo tanto, tienes la capacidad por la gracia y el regalo que se te ha dado, el vivir a la altura de tu posición en Cristo. ¿Sí? Cuando el Señor le dice, sé santo porque yo soy santo, no le está dando una imposibilidad a los creyentes. Le está dando una posibilidad. Porque en realidad, si nosotros nos consideramos muertos al pecado, ciertamente, y vivos a Cristo, estamos nuevamente colocando nuestra posición a la altura de nuestra experiencia diaria. Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos. Una vida honorable. Mientras que la frase los santificados se refiere específicamente a su posición en Cristo, las palabras llamados a ser santos se refieren más bien a su manera de vivir o a su práctica como creyentes. La una tiene que ver con su acto soberano, que Él ya nos ha santificado, y la otra tiene que ver con nuestra responsabilidad o respuesta diaria para vivir a la altura de esa posición en Cristo que tenemos. Mire lo que dice Gálatas 4:19, porque ese era el foco de Pablo que quería en todos los cristianos, no solamente los de Gálatas, sino que lo podemos aplicar en general a todos los cristianos. Por favor, ¿lo puede leer? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta, que Cristo sea, ¿qué? Formado en nosotros. Y por eso era el sufrimiento de Pablo, porque les constreñía el amor de Cristo. Y quería que ese mismo Cristo que se estaba formando en él, se formara en otros. Y lo mismo nosotros podemos hacer en el discipulado. El mismo Cristo que nosotros entonces estamos nosotros viviendo a la altura de la posición, lo podemos entonces también reflejar a otros. Y las personas pueden ver en la práctica quiénes somos. Primera de Corintios 1:3, vemos dos afirmaciones. ¿Lo lees? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy común de todas las cartas de Pablo. Gracia y paz sean a vosotros. El significado básico de gracia es favor y paz. Es el resultado de la gracia salvadora de Dios. Gracia que nos habla de algo que abunda hacia ustedes, el inmerecido favor de Dios. Él está diciendo al Señor que abunde en ustedes el inmerecido favor de Dios. No solamente que sepan que han sido salvos por gracia, sino que abunde esa gracia hoy en mi vida y en tu vida. Le está trayendo entonces ahora de la posición a la práctica de cómo volver a estar nuevamente en comunión con Cristo. Cómo poder reflejar entonces lo que han sido hechos, nuevas criaturas, en la práctica. Primera de Corintios 16:23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ahí está. Miremos otro versículo, Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor se lo está diciendo a sus discípulos que ya son creyentes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Ese es el producto cuando nosotros entonces nos consideramos muertos al pecado ciertamente y vivos en Cristo. Filipenses 4:7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios confirma nuestra gracia por medio de su paz. Trae paz en medio de la tormenta, trae paz en medio de la desesperación, trae paz en el medio de la discusión, trae paz en medio de las disputas, trae paz en medio de la desesperación, hermano. El Señor es fiel. Paz, que Dios les libre de sus preocupaciones, le decía a los corintios, y les conceda armonía, porque no había armonía, no había paz entre ellos. Había disensión,
como lo vamos a ver más adelante. Esto era muy necesario para la iglesia en Corinto, porque ellos no estaban en paz los unos con los otros. Y si no estamos en paz unos con otros, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos permaneciendo en Cristo? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que amamos al hermano? ¿Cómo podemos decir, como dice Juan, verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano que sí lo podemos ver? ¿Sí? A veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Veamos 1 Corintios 1, del 10 al 12. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces ahí se necesitaba ¿qué? La paz del Señor. Se necesitaba que la gracia era la única solución para que pudiera traer la verdadera paz a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Capítulo 3 del 1 al 4, por favor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No soy carnales. O sea que Pablo vino a exhortarlos a ellos como personas incrédulas, como si fueran incrédulos, sin serlo. Por eso les recuerda quiénes son en Cristo, para que el Espíritu Santo comience a actuar en ellos, porque Pablo no puede hacer la obra, es el Espíritu Santo. Y solamente es la gracia la que los puede volver a ellos ¿a qué? A tener paz y armonía, para que se acaben las divisiones. Pero Pablo los trata a ellos como si fueran inconversos, cuando no lo son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de recibir la palabra que él estaba trayendo. Estaban muy inmaduros en su fe. 1 Corintios 1, del 4 al 9. Vemos el verdadero aprecio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Entonces muestra claramente que ellos son completos en Cristo, que todo lo que se necesita para que se arregle la situación de Corinto, de la iglesia, ya lo tenían disponible. Era cuestión de que ellos realmente tomaran provecho por medio de la gracia de su posición en Cristo y vivieran conforme al llamado de Dios. 1 Corintios 1:4 dice allí, gracias doy a mi Dios siempre. En estos versículos Pablo da gracias a Dios por los corintios, a pesar de la situación que él estaba viendo. ¿Sí? ¿Podremos nosotros dar gracias a las personas cuando están causando división y todo eso? ¿Dar gracias a Dios en medio de la situación? Ver más allá de la situación que la persona nos está trayendo y ver el alma que Cristo ve, para tener tacto con la situación. Pues Pablo lo tenía así. Daba gracias al Señor por los corintios, por lo que Dios había hecho de ellos, personas santas, aunque no estuvieran viviendo a la altura de su santidad. 1 Corintios 1:4b, Pablo da gracias a Dios por sus personas, por vosotros.
Nos habla del amor entrañable que tenía por las personas, aunque no estuvieran caminando conforme a la palabra de Dios. Aunque estaban caminando con divisiones, con quejas, desuniones, con todo esto, él expresó su amor por ellos. Porque acuérdense que también la benignidad nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. La benignidad de Dios a través del apóstol. 1 Corintios 1:4c, Pablo da gracias a Dios por la gracia de Dios que les fue concedida por su posición en Cristo. Por favor, el último pedacito ahí. 1 Corintios 12. 1:4c. 1:4c. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea que Él no pone en duda de la salvación de ellos. Lo da por hecho. ¿Sí? Lo que indica, hermanos, que quizás algunos de ellos estaban dudando de su salvación. ¿Sí? Quería afirmarles nuevamente quiénes eran en Cristo. Cosa que nosotros también debemos tener tacto con las personas. El hecho de que estén comportando como si no fueran creyentes no siempre significa que no sean creyentes. Primera de Corintios 1:5, por favor. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo da gracias a Dios porque los corintios se habían beneficiado recibiendo toda riqueza espiritual. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros podemos traer cosas que pertenecen a la vida eterna y vivirlas acá abajo ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra posición en Cristo nos permite a nosotros como embajadores vivir la vida celestial acá abajo, siempre y cuando nosotros podamos caminar conforme a ¿qué? Al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a ver que estamos completos en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Colosenses 2 del 8 al 10 nos muestra claramente que estamos completos. Pablo le está diciendo lo que ustedes tienen, la respuesta a su problema, la tienen allí, el Señor. ¿Sí? Ustedes están completos en Él, no le hace falta nada, lo que le falta a ustedes es madurar. ¿Sí? Les falta reconocer la gracia de Dios. Le falta reconocer su benignidad, la cual les puede llevar al arrepentimiento. Les falta la paz de Dios, que pues por medio de la gracia, que pueden entonces ser confirmados en paz para que pueda volver nuevamente la unidad. Juan 1:16 nos habla de la plenitud que Cristo nos puede dar en nuestro diario caminar. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sí? Gracia para ser salvo y gracias para continuar en la santificación. ¿Sí? Y también gracia, hermanos, para pasar en el momento crucial de esta vida a la porvenir. Habían sido enriquecidos en toda palabra. Es decir, tenían la palabra. Es decir, tenían el denuedo para compartir resueltamente la fe. Pero no querían. No querían. Ese era el problema. Había orgullo. Y vamos a ver después que habían comenzado a edificar no sobre el fundamento que es Cristo, sino sobre las personalidades, como vimos en el versículo 12 de 1 Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hay algunos que decían que de Cristo, pero lo decían de boca. En realidad no lo están experimentando en gracia. ¿Sí? El legalismo proclama que son de Cristo, ¿no es así?
Y la verdad que muchos de los legalistas son cristianos, pero ellos se enorgullecen es por lo que hacen por la ley. ¿Sí? Ese fue el caso contrario de los corintios. Los corintios se fueron por la inmoralidad y se fueron por los pecados de hacer de hombres también sus seguidores. En Gálatas también, pero en un sentido del legalismo. Se fueron al judaísmo, a las raíces del judaísmo, la circuncisión y todo esto. Comenzaron a añadirle al evangelio. ¿Sí? Estos aquí se apartaron, fue del evangelio en Corinto. Estaban tratando de colocar otro fundamento. Primera de Corintios 1, del 6 al 7, por favor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le muestra muy bien diciendo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros, hablando de su posición en Cristo, de tal manera que nada os falta en ningún don, porque el Señor no da el Espíritu por medida, lo da completo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, ustedes ya han sido, toda la salvación se le ha dado completa a usted, pero usted no está tomando provecho de ella para vivirla y experimentarla diariamente. Entonces vemos claramente que Pablo estaba agradecido de que su testimonio a través de una vida transformada por la obra de Cristo se había confirmado en sus vidas después de la salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea que le está confirmando que el Señor ya hizo la obra completa. Quizás algunos estaban dudando de su fe, de su salvación, y aquí le está confirmando que el Señor mismo ya le ha dado el don completo de la salvación para esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Le está dando ánimo, que a pesar de lo que están haciendo, Dios los ama, para que la benignidad sea llevándolos ¿a quién? Al arrepentimiento. Primera de Corintios 1:7a, vemos que el testimonio de Pablo fue confirmado por el hecho de que la iglesia de Corinto no tenía falta de ningún don espiritual. Este era un motivo válido para la gratitud de Pablo. ¿Sí? Es más, tenían muchos dones espirituales, hermano. Quizás es la iglesia que tenía más dones espirituales que vemos en la Biblia. Pero ¿de qué sirve tener muchos dones espirituales si no están regulados por el fruto del Espíritu Santo? Ahí está el asunto. ¿Sí? Por eso más adelante Pablo en Corintios capítulo 13 le demuestra a ellos el camino más excelente, el amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:7b, el testimonio de Pablo también fue confirmado por el anhelado retorno del Señor Jesucristo. Pablo se regocijaba dando gracias por ellos. ¿Sí? Pablo sabía muy bien de que ellos también iban a estar con él, ¿dónde? En la presencia del Señor. Y a aquellos quienes dudaban les aseguraba que puesto por lo que Cristo ha hecho, ellos iban a ir a la presencia del Señor. Primera de Corintios 1:8, Pablo estaba agradecido por la seguridad eterna de la salvación de ellos, el cual también os confirmará, dice Pablo, hasta el fin, para que seáis irreprensibles, libres de toda acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Les asegura su glorificación, ¿verdad? Primera de Corintios 1:9, por favor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Entonces muestra claramente que Cristo todavía añora tener comunión ¿con quién? Con ellos, porque ese es el propósito. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir, el Señor siempre anhela comunión. El Señor finalmente los va a traer a su comunión en el cielo. ¿Por qué no tenerla ahora? ¿Por qué colocar su fe en un personaje? ¿Por qué edificar su vida sobre un falso fundamento? ¿Por qué no edificarla sobre el fundamento que es Jesucristo? ¿Sí? Lo mismo los Gálatas, ¿quién nos fascinó? Dice, para apartarlos. ¿Cierto?
a otro, entre comillas, evangelio, porque no lo hay otro, ¿verdad? O sea que están siguiendo personajes, la misma cosa, pero hacia el lado del legalismo, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Mire que a veces la glorificación, Pablo lo está animando, poniéndolos a ellos en la visualización de quiénes van a llegar a ser por haber creído en Cristo, para que puedan vivir esa comunión hoy. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tan sin fe, ¿cierto? Nos hemos apartado de Él en comunión. Que estamos buscando el momento de huida del rapto de la iglesia, ¿verdad? Estamos rechazando su comunión. Cuando realmente nosotros visualizamos la comunión que vamos a tener con Él, la glorificación, eso nos motiva a nosotros, ¿por qué no tenerla ahora? Porque Juan también dice que el que anhela la segunda venida de Cristo se santifica a sí mismo, así como Él es santo. O sea que vive su posición en la práctica, aún sin haber partido de esta tierra. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Así hacía Pablo, él vivía la gracia de Dios en su cuerpo mortal. Vivía la gloria que está por venir, la vivía en su cuerpo, la anunciaba. ¿No vivían así por la fe también los antiguos? Abraham no buscaba una tierra aquí, no buscaba poner sus tiendas. Él buscaba ¿qué? Él buscaba la patria celestial que no tiene fundamentos de hombres, sino de Dios, cuyo fundamento es Dios, ¿verdad? Entonces, anhelando eso, se santificaban. Se santificaban. Por eso tan importante también, el Evangelio nos proclama resurrección. El Evangelio nos proclama un reino. El Evangelio nos proclama un nuevo cielo y una nueva tierra. El Evangelio nos proclama todo. El Evangelio es la raíz de todo. Tenemos que volver al Evangelio. Ellos se habían apartado del Evangelio realmente. ¿Dónde iban a encontrar gracia para poder experimentarla en su vida diaria? Sino en la cruz. Y vamos a ver que ese fue el mensaje de la cruz. Se habían apartado del mensaje de la cruz. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos en la primera de Corintios 1, del 1 al 9, veamos una observación importante. ¿Cuál es el común denominador que aparece en cada versículo de primera de Corintios del 1 al 9? Vamos a ver cuál es el común denominador. El común denominador es que hay por lo menos una mención de Jesucristo en cada versículo. Mire usted, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, versículo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, versículo número 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. En versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, hablando de Cristo Jesús. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, de tal manera que no falta nada para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El común denominador es Jesucristo. Si ellos estaban poniendo su fe, habían trasladado su fe de Jesucristo a un individuo, ¿cierto? A los predicadores como Apolos, como Pablo, como Cefas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él lo está trayendo nuevamente a Jesucristo. Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. No hemos de quitar nuestros ojos de Jesucristo y de su evangelio. Antes de que Pablo comience a corregir las divisiones de esta errante congregación, él les recuerda de su Salvador 10 veces en 9 versículos. Imagínense. Qué bueno es cuando estemos aconsejando a alguien, hermano, que ha caído en inmoralidad, que está en conflicto. Recordarle quién es en Cristo, para que pueda volver a Cristo. Él es el único que puede hacer la obra en aquella persona.
no nosotros. Cristo es el fundamento. Para que la persona pueda sobreedificar, como dice Pablo, que mire cada quien cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo el Señor. Unidad basada en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo no es verdadera unidad, sino solo una débil tolerancia mundana. Tarde que temprano va a ocurrir división. Tarde que temprano va a ocurrir discusión. Tarde que temprano se puede caer en inmoralidad. Cuidado que el que esté parado caiga, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que tener cuidado. Fue David, hermanos, no fue al principio de su ministerio cuando era un creyente que apenas estaba madurando cuando cayó. Es cuando ya estaba viejo en el palacio. Sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? La unidad está basada en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Unidad basada en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo no es verdadera unidad, sino solo una débil tolerancia mundana. El tiempo y la distancia no pueden arreglar los problemas de nuestra vida. Si no, mire el ejemplo de Jacob huyendo de Esaú, ¿verdad? Lo agravó. Raíz de amargura. ¿Qué no ocurrió, verdad? Él dijo, ay, la mamá, vete lejos, que pronto ya lejos se va a calmar, ¿verdad? Y la distancia y el tiempo todo eso lo va a cambiar. No es verdad, hermano. No es verdad. Quizás ellos también estaban pensando así, los corintios, ¿verdad? Pero no es así. La unidad solamente puede producida si nosotros volvemos nuevamente al mensaje de la cruz. 1 Corintios 1:10, por favor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria a Dios. Ahí continúa entonces el hermano Brett. Bendiciones, hermano. Vamos a cantar solamente en Cristo.